Bueno, y no sé realmente cuántos tendríamos que ser en clase, pero voy a empezar a compartir. Bueno, primero, ¿alguna pregunta sobre el último seminario? Bueno, supongo que en general no, irán surgiendo preguntas, doy por hecho. Y si no, pues genial, que sois muy buenos todos. Lo tenéis todo clarísimo. Vale, voy a empezar por compartir la pantalla. Sabéis que podéis en cualquier momento decirme lo que haga falta, interrumpirme. No me gustan demasiado los monólogos, aunque sé que eso es lo que toca, pero no sé por qué no me sale. A ver, espera. Aquí. Bueno. Vale. ¿Vosotros estáis viendo ya mi pantalla? Sí. Sí. Vale. Sí. Pues no sé por qué no me deja hacerlo como el otro día. Bueno. Entonces. Dame un segundo porque por alguna razón no os veo nada y no veo esto. Y entonces, si es la gente nueva. Buenos días. A ver. ¿Y esto qué es? Vale, ya estáis ahí. Bueno, veis la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy ya empezamos con fórmulas, ¿vale? Realmente ya os expliqué en el seminario pasado el por qué usar una fórmula en lugar de... Como están solicitando entrada, tengo que salir de... Uf, qué lento va esto. ¿Me han entrado? Vale, sí, he entrado. Vale. Pues eso, que vamos a empezar ya con las fórmulas. El porqué de las fórmulas sí que os lo expliqué ya un poco en el seminario pasado. Realmente están muy equilibradas, entonces ya veréis, por ejemplo, que hay fórmulas para la insuficiencia de yin, por ejemplo, y siempre aportan algo de calor, y por ejemplo las fórmulas para la insuficiencia de yang también aportan algo de yin, ¿vale? Hay hierbas, de hecho, por ejemplo, la más importante para la insuficiencia de yang realmente es la misma, en fin, es el Yin Kui Shen Chi Wan, es la misma fórmula que el Liu Wei, añadiendo uno o dos remedios más. Entonces veréis que realmente las fórmulas se utilizan porque están mucho más equilibradas y hay muchas menos posibilidad de una patogénesis que si usamos remedios sueltos, ¿vale?
Realmente, cuando hablamos de fórmulas, hablamos de preinscripciones, es decir, estamos recomendando, bueno, aparte de que el tema de que nosotros no somos médicos para nuestra ciencia de aquí, la occidental, somos médicos chinos, pero no somos médicos para la medicina de occidental, por lo que nosotros no podemos ni diagnosticar ni recetar, solo podemos examinar y recomendar. Por supuesto, se basa, como la medicina china, en una diferenciación de síndromes, no hay más, es decir, esto es medicina china, es una forma diferente de aplicar la medicina china a la acupuntura o a la moxibustión o al tuina, pero no deja de ser medicina china, ¿vale? Realmente, bueno, las fórmulas están muy estudiadas, ya os dije que tienen más de 5.000 años y luego entre ellas veréis que hay hierbas que la función principal dentro de la fórmula a lo mejor es hacer, bueno, ahora lo iremos viendo, hacer de mensajero, es decir, hacer que una hierba haga sobre todo su efecto sobre un órgano determinado o sobre un área determinada. ¿Vale? Realmente el uso de las fórmulas se habla de los 7 métodos, ¿vale? Claro, son las formas en que los remedios actúan dentro del organismo. Entonces, dentro de los 7 métodos tenemos el primero, que es la liberación de la superficie. Es sacar a la piel, al exterior, por medio de la piel, todo el factor patógeno que ha podido intentar interiorizar. Bien, es nuestra primera barrera, nuestro Wei Qi, ¿vale? Bueno, como podéis imaginar, los métodos terapéuticos son movilizar y tonificar la energía, liberar la superficie, nutrir el yin, conducir los líquidos hacia afuera, liberar el exterior y enfriar el interior, ¿vale? El segundo es el provocar el vómito. Cuando ese factor patógeno ya ha interiorizado un poco más, ya tenemos que hacer que salga desde más adentro. Entonces, eso normalmente se hace por medio del vómito, es sacar hacia afuera el interior. ¿Qué sacamos? Pues flema que está en la garganta o flemas que ha entrado al tórax o el estancamiento alimentario o incluso la ingesta de venenos o sustancias tóxicas. Eso fue, por ejemplo, lo que me pasó a mí hace como un par de semanas. Hace un par de semanas yo tengo muchos animales. Uno de mis perros se envenenó y el veterinario pensaba que no había opción, bueno, que no había nada que hacer, que el perro se había envenenado y como bueno, pues que se iba a morir. El perro sigue vivito y coleando, pero fue, pues eso, a base de primero hacerle vomitar y después, una vez había vomitado, hidratarlo y ayudarle a eliminar los tóxicos de la sangre. Claro, no solo utilicé fitoterapia, utilicé también homeopatía, pero sí que utilicé para ayudar a liberar la sangre la primera fórmula que vamos a estudiar, ¿vale? Ahora luego la veréis, que es la del calor tóxico. El perro, el veterinario no comprende cómo ha sobrevivido. Pues ahí está, en que realmente podemos ayudar, son formas de ayudar cuando hay que eliminar tóxicos, pues se hace también por medio de fitoterapia. ¿Vale? El tercer método sería el catártico, la purgación o drenaje descendente. Es decir, cuando hablamos del vómito hablamos de liberar hacia arriba, provocando un chi contracorriente, que es la forma más primera, es decir, cuando todavía el veneno o el problema está a nivel de estómago, pero cuando ya ha interiorizado más y ha entrado más al digestivo y ya está a nivel de intestinos, entonces tenemos que purgar hacia abajo, hacer liberar por medio de la orina o por medio de las heces.
Luego está la armonización, ¿vale? Este método elimina factores patógenos por medio de la regulación y el ajuste. Es decir, es armonizar el Shaoyan, es armonizar el hígado y el bazo y es armonizar el estómago y el intestino, que son en sí las energías que pueden tender a desarmonizarse o a entrar en conflicto. Uno de los que más vemos hoy en día realmente es el problema entre hígado y bazo. Madera que ataca tierra es una de las cosas que debido al estrés más se ve hoy en día en consulta, pero bueno, también existe el problema de intestinos con estómago. Calentamiento. Como os podéis imaginar, pues cuando hay un trastorno de frío tenemos que usar calor para calentarlo, ¿vale? Entonces hay remedios calentadores. Y aquí hablamos de pues, calentar los canales y dispersar el frío, calentar el centro o restablecer y recuperar el yang, como pueda ser una gran insuficiencia de yang de riñón. Otra forma es la contraria, justamente, aclarar y enfriar. Cuando algo está muy caliente, pues lo que tenemos que hacer es tratarlo con frío, ¿vale? Con remedios enfriadores, en este caso con fórmulas enfriadoras. Nos ayudan a aclarar el calor a nivel del chi, a aclarar el calor a nivel del yin, que es el falso calor, enfriar la sangre, enfriar los órganos y además nos ayudan a drenar y a liberar la toxicidad. El siguiente sería la dispersión, ¿vale? Que es movilizar lo que está estancado. Este estancamiento puede ser tanto de alimentos como de agua y flema, como de chi, como de sangre. Pero también hay fórmulas para eliminar los parásitos. Nosotros no vamos a estudiar ninguna, pero hay fórmulas para eliminar los parásitos. Y por último sería la tonificación, ¿vale? Que es, bueno, tonificar el chi, tonificar la sangre, tonificar el yang y regenerar el yin. Estos son lo que ellos consideran los 8 métodos que la formulación hace para ayudar a los demás a encontrar el equilibrio propio. Vamos a ver la composición de las fórmulas. Las fórmulas no son simplemente remedios que se unen como nosotros podemos hacer en casa cuando nos hacemos una infusión, ¿no? Yo me hago una infusión y decido, pues hoy le voy a poner regaliz, le voy a poner un poco de angélica, le voy a poner un poco de pasiflora, le voy a poner un poco, ¿vale? Y me hago una y cada día voy variando. En fin, eso es unir hierbas sin más. La formulación china no es así, realmente son recetas equilibradas, estudiadas, que no están hechas al azar ni al tuntún, son pruebas muy, ¿vale? Son pruebas muy estudiadas y muy organizadas, ¿vale? Realmente estudiamos las hierbas de forma individual, los remedios de forma individual, para poder un poco entender cómo funcionan las fórmulas, ¿vale? Realmente, como ya os dije, hay hierbas que entre sí son incompatibles o una suprime la acción de la otra. Por eso no es fácil hacer las prescripciones por suelto, porque realmente tendríamos que tener un conocimiento muy profundo de cada remedio, de cuáles son las hierbas compatibles, cuáles son las hierbas que pueden producir una incompatibilidad, que crean un grave problema, podrían crear un grave problema de salud. Para eso tenemos ya las fórmulas hechas y tan estudiadas. Luego hay una jerarquía de los componentes. Cuando hablo de jerarquía de los componentes, realmente, bueno, la primera vez que aparece
que aparece este concepto es por medio de Su Wen. Y entonces Su Wen realmente hablaba de 3 jerarquías. Hablaba del jefe o emperador, hablaba del ayudante y hablaba por último del mensajero. Pues, ¿vosotros veis algo? Que mi pantalla de repente se ha puesto negra. Ahora está en blanca. Lo que estamos viendo es cómo vas pasando las diapositivas. Ahora se ve la pantalla completa. Vale, perfecto, porque de repente a mí se me había ido. ¿Vale? Luego ya empieza a aparecer también el asistente. Entonces, al final, por medio del hablaba de el jefe o emperatriz, el delegado o ministra, el asistente ayudante y el mensajero. ¿Qué es el jefe o qué es la hierba emperatriz? Realmente es el componente o los componentes principales. Es en el que se basa la fórmula. Si él no estuviera ahí, la fórmula sería totalmente diferente. Cuando hablamos, por ejemplo, de un asistente, podríamos cambiar asistentes, pero si cambiamos la emperatriz o las emperatrices, cambia por completo la fórmula. ¿Vale? Entonces, la hierba emperatriz o emperatrices son las que forman en sí la fórmula. Luego está el delegado, que realmente su función es ayudar a la hierba emperatriz, pero como algo muy unido a ella. Y luego ya existen los asistentes, que sí que trabajan sobre el trabajo, que es decir, apoyan a la emperatriz, pero siempre desde una parte más inferior, ¿no? Es como un pequeño refuerzo. Pero luego existen 2 tipos de ayudantes, de asistentes o ayudantes, que son muy importantes. Uno es el corrector, que es el que hace que hay veces que las hierbas principales, la hierba emperatriz, puede tener un problema de toxicidad. Entonces, el ayudante correctivo es aquel que elimina o hace que esa toxicidad sea la menos posible, para que no afecte de forma negativa a la persona que está ingiriendo esta fórmula. Y luego está el ayudante complejo, que, bueno, pues lo que ayuda es a regular. Es decir, si estamos haciendo una fórmula para tonificar el yang y es muy tonificante de yang, vamos a usar un ayudante para tonificar también el yin, ¿vale? Entonces, lo que hace es regular en este aspecto. Y por último, tenemos el mensajero, mensajera, el guía, el conductivo, que realmente lo que hace es, como ya os he dicho, hacer que la acción, el para qué usamos esa fórmula vaya a un área del cuerpo, a un canal o a un órgano determinado. Y además, pues ayuda a armonizar toda la fórmula en sí. Hay que tener en cuenta también que no todas las fórmulas tienen la jerarquía completa de los componentes. De hecho, vamos a ver 2 fórmulas que realmente están compuestas por 4 hierbas que son emperatrices, todas ellas, ¿vale? Y algunas fórmulas no hay una gran diferencia entre unas y otras, por lo que ni siquiera se están marcadas cuál es la emperatriz y cuál no, porque no tienen una jerarquía clara. Por norma general, la jerarquía es o la hierba más importante porque su acción es la principal, o la que más está en más cantidad dentro de la fórmula. Pero lo que sí que hay que tener en cuenta y que tengo que comentaros es, cuando veáis los gramos, eso es un poco relativo, el tema de los gramos. ¿Por qué? Porque no implica que haya 15 gramos de una hierba y que de otra haya 12. A lo mejor la que hay 12 es la emperatriz. ¿Pero por qué? Pues porque la cantidad de gramos que necesitamos de un tipo de hierba puede ser muy diferente a la que necesitamos de otro tipo de hierba, por lo que la cantidad y la dosis también es un tema relativo, ¿vale? Eso lo trabajan las personas que realmente hicieron la formulación en su momento. Bueno,
Y ahora ya vamos a entrar con lo que son fórmulas magistrales y su aplicación en diferenciación de síndromes. Vamos a empezar por hablar del calor tóxico, el calor en la sangre, ¿vale? Realmente, cuando hablamos de un calor tóxico, estamos hablando de una reacción de nuestro sistema inmunológico que reacciona de una forma demasiado exagerada y entonces nos produce a nosotros ese calor tóxico. Realmente es una falta de adaptación de nuestro mecanismo de defensa que se sobreestimula y reacciona demasiado, ¿vale? Para la medicina china, el calor en la sangre realmente es una hiperactividad de la parte sólida de la sangre, ¿vale? Y eso es lo que se le llama calor en la sangre. Básicamente es lo mismo, es una hiperreacción de nuestro hígado ante cualquier agente externo. ¿Cuáles son los síntomas de un calor en la sangre? Pues erupciones cutáneas y procesos inflamatorios, el calor interno, la hiperemia, la sed, las fiebres fáciles. Por otra parte está la parte de la agitación emocional, incluso a veces comportamientos maníacos o el espíritu turbado, típico, por ejemplo, de una fiebre. Las hemorragias fáciles, el rostro y el aspecto rojo y fuerte. Normalmente las mejillas rojas, boca y garganta seca, lengua roja o puede estar normal pero llena de puntos rojos. Eso nos está indicando que tenemos un calor tóxico. También es cierto que si miramos la parte posterior de la lengua, vemos que normalmente existen unos pequeños bultitos en la zona de riñón, en la zona más posterior. Cuando hay un calor tóxico, esa zona está más inflamada, esos bultitos se ven más inflamados, se ven más. Habiendo calor, el pulso será rápido. Y os podéis imaginar que un calor en la sangre, repito lo de fiebres fáciles y frecuentes porque es una de las cosas que más nos van a decir de un calor en la sangre de forma rápida. Es una de las formas rápidas de trabajar la fiebre, bajar el calor en la sangre. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, si ese calor en la sangre afecta al corazón o al ámbito del corazón, pues habrá ansiedad, habrá trastornos mentales y habrá úlceras bucales. Si afecta a la sangre del hígado, pues habrá más alteraciones dermatológicas con picores, calor y enrojecimiento, es decir, como un viento, pero que la persona no suele tener viento normalmente. Y si el calor en la sangre afecta al útero, será cuando la mujer tenga pérdidas excesivas en las menstruaciones. Aquí podéis ver dos lenguas muy características de calor en la sangre. ¿Veis? Una lengua típica fresa. Y aquí la lengua lo que tiene es el ápice, ¿veis? Estos puntitos rojos nos está indicando que hay un calor en la sangre, un calor tóxico. ¿Qué patologías puede causar un calor en la sangre? Pues aquí las veis. No me gusta hablar de enfermedades, ¿vale? Ya en el seminario pasado os comenté que realmente la medicina china no habla de enfermedades, no habla de patologías, habla de personas que han enfermado, de personas que tienen unos síntomas por un desequilibrio. Aquí yo sí que os voy a decir en cada síndrome las patologías más comunes de ese síndrome. ¿Para qué? Pues porque a fin de cuentas aquí cuando una persona viene a visitarnos, por norma general nos dice, es que me han dicho que tengo una mastitis o que tengo abscesos o que tengo una dermatitis. Nos van a hablar. Entonces, bueno, con esto lo que vais a saber es, vale, una dermatitis puede muchas veces estar indicándonos un calor tóxico. Pues así es el por qué sí que os planteo el tema de las enfermedades, de las patologías. Aquí veis que marco en negro las alergias. ¿Por qué? Pues porque cualquier tipo de alergia
es un calor tóxico, siempre. Entonces, cualquier persona que pueda acudir a vosotros con una alergia, tenéis que tener en cuenta un calor tóxico, aunque a lo mejor en la lengua no lo esté mostrando, porque es una persona que sufre de alergias, pero puede no estar en un brote en ese momento y no mostraros el calor tóxico. Pero si tiene alergias, hay un calor tóxico. Siempre tenéis que sospechar que hay un calor tóxico. Eso no implica que sea siempre lo primero a tratar, pero sí tenerlo en cuenta, ¿vale? Y podéis ver, bueno, pues varicela, rubeola, abscesos, acné, herpes, en fin, todas las itis, todas las inflamaciones tienen que ver con un calor, ¿vale? Aquí veis los distintos tipos de patologías que puede provocar el calor tóxico. Y está el Kim-Wen Baidu-Yin. A ver, espera un segundito, que hay alguien en la sala de espera y tengo que dejar pasar. Vale, ya. El Kim-Wen Baidu-Yin es la fórmula principal para el calor tóxico. Es la misma fórmula que ya la semana pasada hablé algo de ella, porque esta es una de las que emplearon en China para el COVID, contra el COVID. ¿Por qué? Porque los síntomas principales del COVID eran en calor, eran fiebre, eran dolores de cabeza, eran síntomas en calor. Y entonces, pues, utilizaron esta fórmula para ello. Es una fórmula, pues como podéis ver, para liberar el viento-calor, enfriar la sangre y aliviar la toxicidad. Está indicada para la invasión de energía perversa externa, viento-calor, tanto a nivel superficial como a nivel más profundo, es decir, nada más estar impactado por ella o cuando ya ha profundizado. Esto, por ejemplo, también se puede utilizar para una insolación. Una persona sufriendo una insolación, tiene fiebre y calor debido a esa insolación y esta le va a ayudar a bajar ese calor interno. La principal que lleva el Kim-Wen Baidu-Yin es el yeso. El yeso despeja el calor y drena el fuego. Lleva también pues tallo y hoja de bambú, que también elimina el calor y la irritabilidad, el cuerno de búfalo de agua, que alivia la toxicidad y enfría la sangre, remmania, que limpia el calor y enfría la sangre, anemarrena, que también es para eliminar el calor, la regaliz, que ayuda a aliviar la toxicidad, aparte de que siempre la regaliz ayuda a regular la fórmula, la corteza de peonia, que despeja el calor, enfría la sangre, drena la pus y reduce la hinchazón, la raíz de peonia, que elimina el calor y enfría la sangre, raíz escrofularia, que despeja el calor, enfría la sangre y alivia la toxicidad. El coptis y la scutelaria y la forsythia ayudan a drenar y a desintoxicar, ¿vale? Luego tenemos pues la gardenia y el platicodi, que también son principalmente para aliviar el calor. Y que, como podéis ver, todos los remedios que lleva son para eliminar el calor interno. Esta es una de las fórmulas que se debe utilizar siempre que haya calor, pero si sospechamos, por ejemplo, de una insuficiencia de yang de riñón, la daríamos solo momentáneamente para algún brote, pero no para un mantenimiento, para un uso continuado de esta fórmula. Una pregunta, Julie. Sí. Casi todas las plantas tienen el mismo efecto. Es decir, ¿por qué suman todas? ¿Sabes lo que te decís? Con una planta que tiene el mismo efecto no sería suficiente. Bueno, realmente, en teoría sí, pero aquí realmente la fórmula principal es el yeso. Todas las demás también son para eliminar, pero unas ayudan más a eliminar la toxicidad, otras ayudan a eliminar, pero al mismo tiempo también fortalecen. Su función principal de todas es eliminar el calor, porque esta fórmula es para eso. Es sin contar la fórmula de la decocción del tigre blanco, esta es una fórmula muy, muy enfriadora. Por eso mismo he dicho que hay que tener cuidado con ella en ese aspecto. Es una fórmula que yo utilizo y utilizo mucho, pero ¿podría usar menos hierbas? Podría ser, pero es la fórmula que ya te digo. Muchas fórmulas a veces las estudias y dices,
Podrían haber, ¿para qué tantas plantas? Con 3 o 4 menos funcionaría igual, ya sería otra fórmula. Y se ha notado que esta es mucho más efectiva para trabajar el calor tóxico que cualquier otra. Vale, perfecto. Es cuestión experimental. Sí, no. A ver, eso es como todo. Es decir, las fórmulas que vamos a estudiar son fórmulas que tienen más de 5.000 años, son fórmulas experimentadas. Muchas veces es más clara la clínica que cualquier otra cosa y funcionan siempre por la clínica. La clínica es lo que manda. Esta funciona, esta es la que vamos a utilizar. ¿Vale? Son muchos años que llevan los chinos utilizando las fórmulas y a base de practicar con ellas. Ok, Sí. yes. Julie, una preguntita. ¿Tú recomendarías esta fórmula para una persona que todavía no tiene síntomas, o sea, a modo preventivo, que ha estado en contacto con un COVID pero que no sabe si lo tiene? No, si no tiene síntomas yo no lo recomendaría. A ver, si me dices, es una persona muy fuerte, ¿sabes? Y tiene mucho calor interno y demás, sí, porque le va a ayudar a controlar ese calor interno. Pero sabemos que la medicina china es preventiva y nuestro trabajo es mantener los desequilibrios internos, pero esta fórmula es para un calor tóxico. ¿Vale? No es una fórmula para subir el yang, ni para subir el yin, ni para, ¿vale? Es una fórmula para el calor tóxico. Aquí ya existe un agente patógeno. Realmente es una fórmula para eso, para sacar un agente patógeno que nos ha invadido. De forma preventiva, si no tiene ni un solo síntoma, yo no la daría. Daría primero pues una para potenciar el wei chi, por ejemplo. Aunque también hay que tener en cuenta que si potenciamos el chi y la enfermedad ya interiorizado, podemos hacer que interiorice más. ¿Vale? Que esas cosas hay que tenerlas en cuenta siempre. Pero en principio no. Siempre tengo el Kim Wen Baidu Yin en casa. Yo tengo esta fórmula en casa. Es una de las que forman parte de mi botiquín. Yo la tendría ahí y en cuanto tenga el más mínimo síntoma de calor o me duele un poco la cabeza, ahí sí que empezaría a darla. Pero si no tiene ni un solo síntoma, yo no la daría. Vale, ¿y se puede dar a partir de qué edad? Porque en este caso es un niño de 12 años que ha estado en contacto con posible COVID. A ver, realmente desde muy pequeño se puede empezar ya a usar fórmulas. Lo que cambias es la dosis. Yo a niños muy pequeños lo que hago es decirle a los padres que lo que es el comprimido que yo utilizo, que no es que tienen un tamaño regular, ¿vale? En fin, los que yo gasto son estos, que tienen este tamaño, pues les digo que le den 1/3 a un niño pequeño. Con bebés o con niños de menos de 2 años, muchas veces lo que les digo a los padres es que trituren la pastilla, que le den una pequeña porción y que pongan otra pequeña porción en el ombligo durante la noche. Es decir, cuando los niños se van a ir a dormir, les pones una pequeña parte de la pastilla triturada en el ombligo y tapas el ombligo, ¿vale? Los niños pequeños son bebés realmente hasta los 2 años, los bebés siguen teniendo capacidad de absorber por medio del ombligo. Entonces, bueno, los adultos también la tenemos, pero disminuye bastante. Pero en un niño pequeño que el tema de la ingesta es a lo mejor algo más complicado, yo sí que lo utilizo en el ombligo. Pongo el remedio en el ombligo, tapo el ombligo y lo mantengo. Por la mañana se quita, se lava y listo. Vale. ¿Para 12 años sería ya adulto o...? 12 yo a lo mejor le daría media dosis. La media. Media dosis. Sí. Vale, muchas gracias. Julie. Dime. Mira, es que iba a hacer una consulta y ya has hecho tú la intro. Respecto a tema de poder tener a lo mejor si algún botiquín y demás, la otra vez comentaste pues, que a lo mejor los tratamientos serían de 1 mes, a 3 gramos al día, pero por ejemplo, algo como has comentado, pues eso, una insolación, o lo que dices tú, que empiezas ya a sentir esos primeros síntomas, entiendo que una insolación no hace falta mantenerlo 1 mes. Entonces, pues eso, esos pequeños botiquines, esos pequeños trucos que podemos tener, algo agudo que en principio no se va a mantener en el tiempo, más o menos la posología, ¿cuál sería?
A ver, tener en cuenta que realmente en China se utilizan hasta 17 gramos al día, ¿vale? Yo, como trabajo, por norma general, cuando una persona está con una fiebre muy alta y, por ejemplo, mi hijo pequeño es de los que toda la vida han hecho una vez al año un día de fiebre. Él hace un día de fiebre y entonces pegaba los tirones y crecía. Yo no soy de quitar la fiebre, pero sí de controlarla. Entonces, como él es de los que hacen brotes de fiebre de 40, 41 con delirios y demás, cuando llegaba a ese nivel, yo sí que le daba esta misma, el Quinuen Baiduyin, por eso la tengo en el botiquín de casa. ¿Qué hacía? Cuando era más pequeño, le daba media. Ahora tiene 18 años. La última vez que le pasó algo así fueron las Navidades del año pasado, justamente. Ahora le doy, claro, le doy entera. Le doy una. Automáticamente, por norma general, le baja la fiebre. Y se le queda pues a 38, 38 y medio y lo dejo así tal cual. Si al rato vuelve a subirle, que a lo mejor que ha pasado 1 hora y media, 2 horas, le vuelvo a dar. Es decir, cuando es durante el día, perfectamente cada 2 horas se le podría estar dando. ¿Vale? Porque estamos hablando de un caso agudo, de una necesidad en el momento. Entonces, bueno, pues cada 2 horas se le podría estar dando ese tratamiento. Eso implica que en el día puedes a lo mejor darle 8 gramos, 10 gramos, como mucho, porque si la persona mejora sus síntomas, no le vamos a dar cada 2 horas, vamos a darle a lo mejor cada 3 o cada 4, ¿vale? Así es como yo funciono y realmente siempre ha sido muy efectivo, con niños y con mayores. De todos modos, el año pasado en el último seminario hablamos también perdón, de un botiquín. La verdad es que no lo llevaba preparado, yo lo dije tal cual así, a ver si para este año no se me olvida y hago una lista del botiquín, por ejemplo, que yo tengo en casa de fitoterapia y en el último seminario lo comparto con vosotros, os lo digo, y de fórmulas que hay aquí, o incluso puede ser de alguna fórmula que no estudiemos aquí, porque claro, ya os digo que aquí vamos a estudiar no sé cuántas, 40 y pico fórmulas, pero hay 100.000. Entonces, hay algunas para cosas muy extremas que por norma general, a no ser que a alguien de nuestro entorno le suele pasar, no la vamos a tener, pero está bien, a lo mejor, bueno, pues esta fórmula, por si acaso, porque pues existen fórmulas, por ejemplo, para las lombrices. ¿La vamos a ver? No la vamos a ver, porque no es una de las que solamos utilizar, pero ya os miraré cuál es y os las nombraré. ¿Por qué? Pues porque bueno, yo tengo una amiga que sus hijos todos los años tienen lombrices. Entonces, pues ella cuando está en la crisis la utiliza, ¿vale? Pero eso ya en el último seminario hablaremos del botiquín. Muchas gracias. A ver esto, ¿cómo está el tema? No sé si lo oís, pero tengo por aquí abajo una manifestación. Están ahí chillando. Sí, se oye una manifestación, pero no sé dónde, pero sí se oye. Los pitidos, sí, los pitidos. Sí, es que yo tengo el despacho al lado del Ayuntamiento de Valencia, entonces alguien está muy enfadado. Yo estoy oyendo por ahí abajo la manifestación. No sé de qué va, no llego a oírles, pero... Bueno, aquí tenemos otra fórmula que también es para drenar el fuego de corazón y de estómago, para liberar el epigastrio, para drenar la humedad y disipar el calor, ¿vale? También está indicada para el calor tóxico, pero especialmente cuando este calor tóxico está afectando al ámbito del corazón y del estómago, ¿vale? Y produce esa humedad-calor en la zona del epigastrio. Esta lleva el ruibarbo, que el ruibarbo purga y drena el fuego. El ruibarbo es para eliminar por abajo, ¿vale? El coptidis drena el fuego de corazón y de estómago y la escutelaria que drena el fuego y detoxifica. Esta es una fórmula interesante para cuando realmente tenemos ya el calor en la zona de estómago y sentimos que hay humedad-calor en intestinos.
mía, qué jaleo. Vamos a pasar a hablar del exceso. Sí. Hola, Yuli, ¿me oyes? Sí, te oigo. Tengo una duda, es que he caído ahora, pero repasando de los apuntes del seminario pasado, salía, bueno, que hay remedios que interiorizan, ¿no? Patologías que no han llegado a interiorizar o que sería bueno interiorizar en ciertos casos, ¿no? Igual que hay cosas que estaría bien exteriorizarlas, como para, ¿no? Por ejemplo, sudar para sacar un tóxico o algo así. ¿En qué ocasión podríamos intentar interiorizar? Es que no se me ocurre ninguna y lo leía y me quedé un poco ahí haciendo como chispa, ¿sabes? No sé si me he explicado. A ver, estoy intentando pensar en qué momento y en qué concepto dije yo eso. No, vienen los apuntes que hay veces que, bueno, los tropismos o las patologías son ascendentes, descendentes, ¿no? Claro, pero eso es para interiorizar lo que es la energía. A interiorizar energía. No hay ningún... Sí, no el agente patógeno. Claro, yo estaba intentando pensar en qué momento, en qué caso o en qué fórmula. No, ¿para qué vas a querer interiorizar un patógeno? Claro, ¿no? Pero... Claro. Lo que pasa es que sí que hay veces, por ejemplo, en la fórmula anterior que habla de purgar, hay veces que el agente patógeno ya interiorizado lo tenemos en estómago y lo que hacemos es como descenderlo, no lo interiorizamos sino lo descendemos, es como lo hacemos entrar más adentro, porque si cogemos el concepto del estómago está aquí y luego los intestinos son más interiores y lo estamos interiorizando, pero porque estamos intentando purgarlo, si no puede salir por arriba pues lo sacaremos por abajo, sí. ¿Sabes? Pero no, interiorizar es la energía, interiorizamos la energía o astringimos. Eso realmente, las que interiorizan muchas veces son las que astringen, que es la que ayuda a conservar el yin. Tenemos que astringirlo, eso es, tenemos que interiorizarlo para no perderlo. Vale. O sea, prácticamente es eso, energía sin más, no hay mucha más historia, ¿no? O líquidos orgánicos que lo que queremos es interiorizarlos para que no se pierda por medio de la sudoración. Ajá, vale. Yuli, que es que no estoy conectada porque estamos aquí unos cuantos juntos, pero soy Laura por cuando haya que hacer el caso. Vale, Laura. Por eso hoy yo decía, falta gente, claro, estáis ahí en comandilla. Aquí estamos cinco. Vamos a juntarnos y que no crean. Muy bien. Eso es muy divertido. Es casi como una presencial solamente de alumnos. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con el exceso de yang. ¿Qué fiesta llevan por allá abajo? Vale. Vamos a ver el exceso de yang de hígado, ¿vale? Por norma general, la causa más frecuente del exceso de yang de hígado es pues un estado de cólera mantenido en el tiempo o de resentimiento o de frustración, las emociones no expresadas, el estrés, como os podéis imaginar. Y por otra parte, ya en una parte más física, el consumo excesivo de alcohol o de alimentos fritos o de alimentos grasos, ¿vale? Esas son las causas principales del exceso de yang de hígado. Hoy por hoy es principalmente, aunque haya mucha gente que coma mal, hay mucha gente que se cuida la comida y aún así tienen ese exceso de yang de hígado. Por norma general está relacionado con el estrés o con una parte emocional no expresada, ¿vale? Por supuesto, también podemos tener un exceso de yang provocado por una insuficiencia de yin, ¿vale? Claro, esta insuficiencia de yin, sabéis que nosotros tenemos que tener en el equilibrio el yin y el yang. Si hay una insuficiencia de yin, no puede controlar el yang y este sube y se vuelve agresivo, ¿vale? Al final del todo, una de las últimas fórmulas es para, justamente es para eso, para el exceso de yang de hígado por insuficiencia de yin. ¿Qué síntomas vamos a tener? Pues mira, estos de aquí abajo creo que casi todos tienen ahora mismo un bastante exceso de yang de hígado, ¿sabes? Por cómo están chillando. Irritabilidad,
crisis o accesos de agitación mental. Normalmente serán personas de un carácter colérico, posiblemente con aspecto congestivo, epistasis acúfenos y cefaleas semicraneales, vértigos, sed y a veces estreñimiento, gusto amargo en la boca, dormir perturbado con muchos sueños, enrojecimiento de cara y ojos en general, lengua roja, oscura, sobre todo en los bordes, la capa saburral amarilla o amarillenta, más bien seca, y el pulso rápido y ancho. Como os podéis imaginar, cuando hay un exceso de yang, el yang tiende a subir, por lo que muchos de los síntomas son hacia arriba, no hacia abajo. Por eso el mal gusto en la boca es por un calor que sube y produce ese mal gusto en la boca. O muchos dolores de cabeza. Los dolores de cabeza relacionados con el hígado, por norma general, van a ser principalmente en zona de sienes o en zona de recorrido, incluso también puede que en occipital, pero van a ser principalmente en sienes, en sien y en ojos, que es la parte de vesícula biliar de la madera, vamos. Y los ojos sabéis que es el órgano de la el órgano del sentido del hígado. ¿De acuerdo? ¿Qué patologías puede presentarnos? Bueno, las lenguas, esto lo sabéis, es básico. Se mira sobre todo el hígado en el tema del borde, cuando hay un borde rojo, y esta es una lengua en cuchara, ¿vale? La lengua en cuchara, por norma general, nos está indicando que hay un exceso de madera que está atacando al centro, al bazo, y así, por eso se produce esa lengua en cuchara. ¿Vale? Patologías típicas del exceso de yang, pues van a ser la hernia de hiato, las dispepsias, ¿vale? Patologías digestivas por este exceso de hígado, los tics. El tic es, por norma general, siempre, un tic es un viento. Los vientos sabéis que se producen por insuficiencia de sangre, por insuficiencia de yin o por exceso de yang, ¿vale? Pero por norma general los tics de las personas son por el exceso de yang de hígado, ¿vale? Por estrés, la gran mayoría. Incluso en niños pequeños, es un estrés emocional, pero es por un estrés. Pues cualquier tipo de enfado colérico está relacionado con exceso de yang, el bruxismo, ¿vale? Los glaucomas, muchos de los problemas del ojo están relacionados con ese exceso de yang de hígado. Bueno, siguiendo hablando de patologías, podéis imaginar que si este hígado en exceso agobia principalmente a su víscera, a la vesícula biliar, lo que vamos a poder tener fácilmente son litiasis biliares y colecistitis, ¿vale? Si es al estómago, pues producirá más gastritis, úlceras, hernias. Si hambre canina, producirá también síntomas de un calor de estómago, aunque realmente venga derivado de esa insuficiencia de ese exceso de yang de hígado. Si es en el ojo, pues aparecerán problemas de ojo, las conjuntivitis típicas. Una conjuntivitis siempre va a ser un exceso en el hígado. Si afecta al yago inferior, pues tendremos problemas de inflamación en riñón, y si es en la piel, pues tendremos sofocos y los calores, ¿vale? En la piel. Esta es la fórmula principal para el exceso de yang de hígado. Esta fórmula para mí, el Longdan Siegantan, para mí es la fórmula de amansa las fieras. Normalmente las personas con exceso de yang de hígado suelen ser muy coléricas, ¿vale? Habrá personas que tengan un exceso de yang por el estrés y además empeoren porque se traguen sus propios enfados, ¿no? Y entonces eso les hace empeorar. Pero normalmente esas personas, ese calor lo va a provocar es un estancamiento de chi y van a derivar más hacia un estancamiento de chi que hacia un exceso de yang propio, ¿vale? La función de esta fórmula es drenar el fuego de hígado y la vesícula biliar y enfriar la humedad-calor.
está indicado para eso, para la humedad-calor, como para el calor y la humedad-calor, tanto en hígado como en vesícula biliar. La composición, bueno, pues tenemos aquí la genciana que drena el exceso de hígado y de vesícula biliar, además ayuda a enfriar la humedad-calor, la escutelaria y la gardenia que drenan el fuego y enfrían la humedad-calor, el bluperum que es para movilizar el hígado, la Kevia, la lisma y el llantem mayor eliminan la humedad-calor sobre todo por medio de la orina, la remmania tonifica el yin y alivia el calor, la Angelica sinensis tonifica la sangre y la Regaliz pues tonifica todo lo que es el yaum medio y regula la fórmula. Veis, por ejemplo, por el mismo comentario que ha hecho antes el compañero, en esta fórmula tenemos 3 hierbas realmente, o 4 que realmente son para el calor, otras son para movilizar el hígado para evitar el estancamiento, porque un exceso de yang por norma general nos va a llevar a un estancamiento, y las otras son para tonificar el yin, para tonificar la sangre y para fortalecer el centro, porque por norma general el yang siempre va, en la madera en exceso, sabéis que va a hacer una dominancia superior sobre la tierra y va a provocar ese problema en el yaum medio. Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Veo que no. Genial. Bueno, vamos al fuego de corazón. Cuando hablamos de fuego de corazón, dentro de la medicina china tenemos que diferenciar el corazón que late del corazón que siente. ¿Vale? El corazón que late es el músculo, el sin, y el corazón que siente es el sen. Cuando hablamos de fuego de corazón, por norma general es siempre por un origen emocional, es decir, un origen de en el sen, ¿vale? Es de esa parte del corazón que siente. Puede ser de emocional puro de corazón o por un estancamiento de chi o por un exceso de yang que afecta, la madera crece y hace crecer el fuego. ¿Vale? Pero por norma general es en el ámbito de la emoción, en el ámbito del sen. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, pues esa agitación emocional, ese mal carácter o inestabilidad emocional. Vamos a intentar diferenciar un poco cuál sería el mal carácter del fuego de corazón del mal carácter del fuego, el exceso de yang de hígado. Por norma general, cuando es el hígado, son personas coléricas, es decir, personas que pasan de 0 a 100 en ya, ¿vale? Que se enfadan con mucha facilidad, pero igual que se enfadan, se les pasa el enfado. No se quedan rumiando, pueden mantenerse enfadados mucho tiempo, eso no, pero es como que son personas que funcionan más por accesos, ¿no? de enfado. Pueden ser renegonas y demás, pero va a ser más de golpes. Sin embargo, la persona que tiene fuego de corazón va a ser una persona, por norma general, que mantenga el enfado más tiempo, más renegona de continuo, la típica que dices, joder, qué mal carácter tiene esta persona. No es, joder, cuando se enfada como es. ¿Vale? Esa es la gran diferencia entre el fuego de hígado y el fuego de corazón. De todos modos, algo muy significativo del fuego de corazón es que suelen ser personas habladoras, ¿vale? Personas muy habladoras. El fuego de corazón produce la necesidad de hablar. Sabéis que la lengua es el corazón. Bueno, fuego de corazón también produce insomnio, produce paranoia, produce fobia severa, crisis de nervios, sensación de calor en el pecho, palpitaciones. Siempre que haya palpitaciones sabemos que hay algo en el ámbito del corazón. Aftas bucales. Las aftas bucales se producen o bien por un calor tóxico o bien por calor de estómago o por fuego de corazón. La sed, la boca seca. Aquí también puede haber un gusto amargo, es más característico a lo mejor del hígado, pero puede que el fuego de corazón produzca también ese gusto amargo en la boca. La tez roja, la orina va a ser oscura, normalmente rojiza, por supuesto en un calor el pulso rápido
y la lengua, como os podéis imaginar, va a ser roja, sobre todo en el ápice, y puede haber algo de sabor amarilla. Si os fijáis en esta lengua, es una lengua de fuego de corazón, es una lengua con la punta roja, ¿vale? Y pues hasta vocales. ¿Qué patologías nos puede causar? Bueno, pues cefaleas, afasias, parálisis, vértigos, insomnio, epilepsias, convulsiones, agitación, epístasis, hipertensión arterial, agitación, irritabilidad, delirios, crisis nerviosas, cuadros maníacos, fobias, ¿vale? Todo eso es un tema del corazón. El fuego de corazón puede producir esa afasia porque haga una desconexión entre el sen real y nuestro propio ser. Entonces no podamos bien comunicarnos o no podamos entender lo que nos están diciendo. La fórmula principal para dispersar el calor de corazón y nutrir el yin también es el Dao Chi San, ¿vale? Está indicada para estos casos, para una exuberancia de fuego de corazón e intestino delgado o una insuficiencia de yin de corazón. Aquí tenemos la Rehmannia, que enfría el fuego de corazón y de la sangre, además nutre el yin, generando los líquidos. La Akebia, que elimina el calor y promueve la micción, el bambú, que elimina el calor de corazón, y la regaliz, que alivia la toxicidad y regula la fórmula. Y aquí tenemos el Amniampian. El Amniampian ya es una fórmula combinada. Realmente esta es para despejar tanto el calor de corazón como el de hígado y nutrir la sangre. Esta calma el sen también, pero por medio de sería cuando sospechamos que hay calor de corazón y calor de hígado. Muchas veces el exceso de yang de hígado termina produciendo un exceso de calor de corazón. Bueno, pues esta sería la fórmula. Pero además aquí muchas veces ese calor habrá podido provocar una insuficiencia de sangre, ¿vale? Bueno, estas fórmulas, pues esta fórmula tiene la semilla de azufaifa, que ayuda a nutrir el yin de corazón y la sangre del hígado. Es uno de los remedios principales para ayudar a calmar el sen. Tenemos la poria, que fortalece el bazo, armoniza el yang medio y calma el sen. La polígala, que seda el corazón y armoniza el agua al fuego, calmando el sen. La gardenia, que despeja el color, vigoriza la sangre, haciendo todavía más efectiva la acción de las semillas de azufaifa como ayudante. Tenemos la levadura fermentada, que mueve el chi y armoniza el centro, también ayuda a calmar el sen, y la regaliz, que tonifica el bazo y aumenta el chi, ¿vale? Principalmente ayuda a despejar el calor, pero su función principal es aumentar el chi y fortalecer el bazo, tonificar el bazo. Bueno, son las 11. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto hasta ahora? Te voy a hacer una preguntilla, Yuli. A ver, sobre la semilla de azufaifa, que es la semillita del dátil chino. Sí. Yo lo que hago es que me echo el dátil chino en la infusión y ahora lo que hago es que me trago la semilla. ¿Hay que machacarla o...? Hay que machacarla. Vale. La trago a capón. Sí, es igual, con casi todas las semillas pasa lo mismo. Las semillas tienen una corteza, un caparazón, que si no las comemos enteras, por norma general, no asimilamos lo que es la función principal, ¿no? Nos pasa lo mismo con el sésamo, por ejemplo. El sésamo, que solemos ponerlo en ensalada tal cual, primero habría que pasarlo por el mortero japonés, que hace que se abra la cáscara, y luego tirarlo a la ensalada. ¿Para qué? Porque entonces sí que estaremos asimilando el sésamo, porque si no, por norma general, conforme lo comemos, lo vamos a eliminar entero, tal cual.
¿vale? Porque nuestro sistema digestivo no es capaz de descomponer las semillas de forma eficaz, y menos esas, que esa además es de las duritas, es de las duritas. Entonces, sí, tendrías que romperla por fuera y tragártela ya una vez rota, si quieres hacer eso. Sí, no, yo por aprovechar todo, soy manchega, por aprovechar todo, ¿sabes? No, está bien la idea, pero ya sabes, temporalmente, ¿eh? No lo hagas para siempre, no te quedes con eso. No, sí, lo que hago, por ejemplo, ahora estoy con la infusión, yo le echo un par de dátiles ahí y ya está, ¿sabes? Que no lo hago siempre. Sí. Muy bien. Bueno, pues hacemos el parón y nos vemos en 5 minutitos.